Muy bien, señores, vamos a trabajar ahorita un poquito con lo que son vectores en el espacio tridimensional o vectores en el espacio como tal. Pero antes que nada, quiero hacer una corrección que me avisaron hace un ratito con respecto a lo que viene siendo vectores en el plano R2, que corresponde a la parte de cómo determinar X y Y. ¿Ok? Yo ahí cometí un error. Yo dije las cosas al revés con respecto a coseno y seno. Quiero hacer la corrección del mismo y vendría siendo lo siguiente: coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa, mientras que seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora, en términos de un vector cuyo punto es A, B, o vectores con esas coordenadas, aquí mide A, aquí mide B, y esto es teta, y esto de aquí es módulo de B. Entonces esto lo puedo interpretar como A sobre módulo de B, y entonces A se calcularía como módulo de B por el coseno de teta, mientras que aquí sería decir B entre módulo de B. Entonces, para calcular B sería módulo de B por seno de teta. ¿Ok? Ahí está, señores. Eso es con lo que quiero comenzar, con lo que viene siendo una corrección a cómo calcular los componentes de un vector utilizando seno y coseno. Muy bien. Ya que lo tenemos, entonces, con esta corrección, vamos a continuar ahora sí con lo que viene siendo el espacio vectorial. Bien. Tenemos entonces que vamos a trabajar ahorita con vectores en el espacio. Y cuando me refiero a vectores en el espacio es porque voy a hablar en R3. ¿Ok? Bien. Bueno, antes que nada, quiero, pues, primero comentar los puntos más importantes y sobre todo decir que muchas de las cosas que nosotros ya trabajamos en R2, ahorita que vamos a trabajar en R3, muchas se conservan, otras se extrapolan y otras empiezan a tener unas características un poquito diferentes debido a que se empiezan a hacer como que ciertos ajustes, porque como se vuelven un poquito más generales, entonces pierden esa parte de la unicidad y aparecen otros más. Que bueno, ¿se tienen que utilizar otras técnicas para buscar esa unicidad? Sí, sí se tienen que hacer y sí se pueden encontrar. Bueno, pues antes que nada, un punto en R3 se denota con tres entradas, X, Y, Z. A lo mejor ahorita uno dirá, entonces maestro, ¿significa que vamos a tener tres entradas? Hablando, por ejemplo, del IJ más una más. Efectivamente, ahorita vamos a empezar a hablar de lo que viene siendo IJK. Vamos a tener tres entradas ahora. Por lo tanto, vamos a tener tres vectores canónicos. Bien. Segundo, ¿cómo construyo mi espacio? ¿Por qué? Porque ya no puedo llamarle plano, porque no es un plano tridimensional. Bueno, aquí se llega a seguir lo que viene siendo la regla de la mano derecha. Pones tu pulgar hacia arriba, el dedo índice hacia adelante y el dedo medio hacia la izquierda. Y entonces, hacia donde estén apuntando, son la parte positiva que vienen teniendo los tres ejes. X para el índice, Y para el medio y Z para el pulgar. Entonces, eso significa que yo puedo construir mi espacio tridimensional de esta forma: mi dedo pulgar, mi dedo medio, mi dedo índice. ¿Ok? Esta es la parte positiva en X, la parte positiva en Y y la parte positiva en Z. Entonces, si yo punteo por aquí, empiezo a tener lo que viene siendo mi espacio tridimensional. Ahora, cabe aclarar algo en este caso también. El plano se divide en cuadrantes y tengo 4 cuadrantes. En este caso, mi espacio tridimensional se divide en 8, entonces se llaman octantes. Tengo 8 octantes. Los primeros 4 se encuentran en la parte de arriba. Aquí estaría el primero, el segundo aquí, el tercero acá
y el cuarto por este lado. ¿Ok? Considerando que donde todos son positivos es el primero y nos vamos rotando. Y los otros 4 se encuentran debajo porque es donde z es negativo y siguen el mismo patrón. Más, menos, 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 más, menos, más, menos, menos y menos, menos, menos. ¿Ok? Y ahí es donde tenemos lo que vienen siendo nuestros octantes. Bien. Ahora, yo puedo fijar un punto en lo que viene siendo el plano con una terna x, y, z y otro punto con otra terna, vamos a llamarle x2, y2, z2 y aquí sería 1, 1, 1. ¿Ok? Bien. Ahora, a partir de 2 puntos, pues yo puedo construir un vector, un segmento dirigido. ¿Ok? Se sigue extrapolando esta parte. Entonces significa que de aquí puedo ya sea hacia este sentido o hacia el otro, ¿no? Pero normalmente pues es de P a Q. Entonces, el vector o segmento dirigido de P a Q, si son 2 puntos, se determina de la siguiente manera. Puntos finales menos puntos iniciales. X2 menos X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1. ¿Ok? Esto ya es mi vector. Si fuese en sentido contrario de Q a P, entonces todos estos numeritos se tendrían que invertir. Recuerden que hay que tener muchísimo cuidado en esta parte, señores, porque estos puntos tienen signo, ¿ok? Y se ven afectados por los menos de las diferencias que yo hago en esta operación para poder obtener lo que viene siendo mi vector como tal. Ahora, de aquí, ¿qué otra cosa podemos utilizar de R2 y trabajarlo en R3? Ok, lo que vendría siendo la distancia de P a Q o lo que le llamaríamos su magnitud. La fórmula se extrapola a lo que viene siendo R3. Ojo, no significa que todo se vaya a extrapolar. Hay algunas que sí y hay otras que no. Esta es una de ellas y de hecho pues su módulo de P a Q pues sería el teorema de Pitágoras pero ampliado a un término más. X2 menos X1 al cuadrado, Y2 menos Y1 al cuadrado y Z2 menos Z1 al cuadrado. Recuerden que en este caso también este valor es positivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la diferencia, aunque me dé el número negativo, al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Entonces, esta diferencia al cuadrado es positiva, 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 los 3 números son positivos, mi suma es positiva, por lo tanto, la raíz cuadrada de todo este término existe y también va a ser positivo. ¿Ok? Bien. Esa es la primera parte en la que nosotros empezamos a extrapolar lo que viene siendo nuestros componentes de la parte de R2 hacia R3. Ok, vamos a ver, ¿qué otra cosa también se extrapola de R2 a R3? Bueno, para empezar, lo que vienen siendo las operaciones con los vectores. Operaciones con vectores. Ok, de las operaciones con vectores, si U tiene coordenadas, vamos a llamarle X1, Y1 y Z1. Pueden llamarle A, B, C, al final es lo mismo. Aquí yo ya estoy diciendo es un vector. Van a provenir del origen. Y B, pues también tiene sus propias coordenadas. X2, Y2, Z2. Entonces, ¿qué es lo primero que se conserva? La suma o resta de vectores. ¿Ok? Y su resultado también es un vector. Es decir, pues sería término a término, sumado o restado, dependiendo de la operación que yo quiera realizar. Ay, perdón, aquí es X1, Y2, Y1 más Y2 y Z1 menos, más menos, Z2. También se conserva la multiplicación de un escalar
por un vector, multiplicando el escalar a todos los elementos o componentes del vector. De igual manera, lo que vienen siendo el resto de las operaciones básicas cumplen las mismas condiciones. Por ejemplo, si yo grafico dos vectores en lo que viene siendo R3 y no sé, grafico U, pues sigo teniendo la misma propiedad, alfa U. Lo alargo, lo acorto, lo mando del otro lado, ¿ok? Lo que viene siendo la suma de vectores en términos gráficos, y aquí está U y aquí está B y 1, el principio de U con el final de B, entonces obtengo U más B. Esto también funciona, se conserva. Si yo tengo un vector en esta dirección y lo multiplico por un negativo, le cambio el sentido, también funciona. Si yo tengo dos vectores y quiero calcular la resta, aquí está U y aquí está B, y 1, los puntos finales de cada uno de los vectores, dependiendo de a dónde vayas, cómo se conserva. Si va de U a B, es B menos U. Si va de B a U, entonces es U menos B. ¿Ok? Todo esto se conserva en R3. Incluido, y voy a ponerlo de una vez para no estarnos alargando un poco más, lo que viene siendo el producto punto o escalar. De igual manera, este valor se conserva. Esta propiedad de multiplicar término a término, y lo que me dio U punto B se ve como x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2, y me da un resultado numérico. ¿Ok? Hasta ahorita lo que hemos hecho es extrapolar mucho del conocimiento que ya teníamos en R2 hacia R3. Hay algunas particularidades que empiezan a hacerse diferentes en R1, en R2 y en R3, y lo que corresponde al vector unitario, salvo su construcción que es la misma, lo que viene siendo que no es único, que tenemos que construir uno que es único. 2, lo que es la parte del coseno. Y 3, que aquí entra en vigor un nuevo tipo de producto que se llama producto escalar o producto vectorial. ¿Ok? Entonces ese en un momento más lo vamos a trabajar. Regresamos con lo que viene siendo ahora dirección de un vector en R3. Ok, la dirección en R2 era única. Eso implica que mi vector unitario es único. ¿Ok? Y recuerden que era un vector unitario, pues si U es unitario, entonces debe de cumplir que su módulo me va a dar 1. Y que si no, entonces puedo obtener un vector B de tal manera que si yo a U lo divido entre B, ¿ok? Entonces el módulo de B me va a dar 1. Esto me asegura que se vuelve unitario. Bien. Ahora, ¿a qué me refiero con que el vector era único? Bueno, a que si yo tengo mi vector unitario, pues aquí está él y tiene un solo ángulo de elevación. Es decir, va en un solo sentido y una sola dirección. Pero ¿qué pasa entonces cuando yo me transporto a lo que viene siendo R3? Bueno, pues antes que nada, en R3 se conservan dos propiedades. Pues la primera es que sigue siendo unitario si su módulo es 1, ¿ok? Y 2, que para construir un vector unitario, pues sigue siendo el vector entre su módulo. Estas son las dos propiedades básicas que se conservan. Pero ¿qué pasa con la tercera? La unicidad de lo que viene siendo un vector unitario. Bueno, aquí viene una explicación del por qué no es único. Ok, miren, yo trazo mi plano ahora espacial, mi espacio,
Y tengo un vector que voy a llamar unitario, mejor viene por aquí, con un ángulo de elevación con respecto al eje X. Pero ¿qué es lo que pasa? Que resulta que alrededor de X pueden existir más. De hecho, aquí hay otro con el mismo ángulo de elevación. Y puedo construir a lo mejor uno más por atrás. Y al final voy a obtener esto. Una infinidad de vectores unitarios. Porque es como si yo hiciera esto así y me pusiera yo a girar. Y en medio es el eje de las X. O sea, siempre con respecto a X, este ángulo es verdadero. Porque eso es lo que me dice esta definición. Si yo lo extrapolo para acá. Pero ¿qué pasa? Entonces es en ese caso en donde uno tiene que considerar lo siguiente. Ok, si voy a generar un vector unitario, entonces tengo que hablar de otras cosas por allá. Y bueno, eso lo podríamos ver de la siguiente manera. Trazo un plano espacial y voy a trazar un vector que vaya de acá a acá. ¿Ok? Bueno, no. Quiero que el vector se vea más hacia aquí, entonces tendría que a lo mejor ser ¿de qué forma? ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿De qué forma? A lo mejor de acá hacia acá. ¿Ok? Vamos a tratar de que se vea hacia adentro. Entonces pues lo tendría yo que alargar un poquito más. Y bueno, si quiero que se vea más o menos así, entonces resulta que yo tengo que sacar mis tres coordenadas con respecto a X, Y y Z. Entonces vamos a ver, si yo trazo por aquí así, bueno, para empezar mi altura va a estar, vamos a ver, si yo le hago así, tum, 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 tum. Si yo le hago aquí, a ver, vamos a ver, aquí sí la construcción sí empieza a ser un poco rara porque tenemos que ver más o menos. Ok, aquí así. Tengo esta primera parte, la otra parte sale de hacer esto por aquí así y bajar esto hacia aquí. Ok, aquí está. Y trazo por aquí. Y en esta parte voy a hacerlo, esta parte ya la tengo, necesito esta parte de aquí a aquí. Esto por aquí. Entonces este viene por acá así y este hace aquí así y viene por acá así. Listo, ahí está. ¿Ok? Ya tengo la parte externa de lo que viene siendo mi vector. O sea, y si se dan cuenta como que el vector lo tengo hacia esta arista, ¿ok? En este puntito que se encuentra, digamos que hacia nosotros de lo que viene siendo nuestro pequeño cubito que acabamos de construir. Esto vamos a dejarlo más bonito, vamos a dejarlo por aquí así, para que se vea ad hoc. No es la primera vez que lo construyo, normalmente siempre lo explico, pero casi nunca lo construyo. Son la generación agraciada de ello. Y bueno, entonces vamos a ver, ¿esto a qué nos conlleva? A que bueno, resulta que nosotros tenemos en consideración lo que viene siendo tres ángulos con respecto a lo que es nuestro eje. Tres ángulos con respecto a nuestros tres ejes. ¿Okay? Vamos a hacer una construcción más. Este de aquí. Ahí está. Ahora, bueno, este es X, este es Y y este es Z. Bien. La pregunta es, para empezar, ¿qué puntos tengo yo marcados en particular? Ok, en particular voy a marcar de color negro este, que tiene por coordenadas X0, 0, 0. Mientras que aquí es 0, Y0, 0. ¿Ok? Y la otra que yo necesito es esta de aquí,
que tiene por coordenada Z0, no, 0, 0, Z0. Ok, el hecho de que yo lo ponga así significa que está a la altura y está sobre este plano que pasa en este punto. El hecho de que yo lo ponga así trazado de ladito significa que este plano pasa por este punto, por el Y0, que es este de aquí. Y el hecho de que yo ponga vamos a decir, así como está, es porque pasa en el plano que está enfrente de nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, este punto tiene por coordenadas X0, Y0 y Z0. Sí está medio complicado verlo, señores, pero bueno, ahí lo tienen. ¿Ok? Está hacia afuera, arriba, a la derecha. ¿Ok? Ahí se encuentra situado. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son estos tres vectores? Pues bueno, perdón, estos tres ángulos. Pues bueno, uno corresponde que vaya del eje de las X hasta lo que viene siendo el vector. Fíjense, de la abertura. El otro corresponde al que va de Y hacia el vector. Este le vamos a llamar alfa, este le vamos a llamar beta, y el que viene de Z hacia el vector que le vamos a llamar gamma. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, vamos a partir de esto. Si se dan cuenta, se están formando como que triángulos. Acá hay un triángulo. El otro triángulo está aquí. Y el otro triángulo está aquí. Entonces, a estos les llamamos cosenos directores. ¿Ok? Y estos cosenos directores se calculan de la siguiente manera. Coseno de, vamos a decirlo así, coseno de alfa es X0 entre módulo de B. ¿Ok? Luego, coseno de beta es Y0 entre módulo de B. Y coseno de gamma es Z0 entre módulo de B. Así es como se calculan cada uno de estos ángulos. Si les estoy pidiendo el ángulo, obviamente aquí hay que sacar lo que viene siendo el inverso. ¿Ok? Y esto pues sale a partir de estar moviendo los ángulos dentro de esta figura, porque al final pues tengo lo que viene siendo triángulos rectángulos dentro de la misma. Entonces pues ya nos pasamos directamente a esto. ¿Ok? Porque viene siendo cateto adyacente entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa y cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Ok? Así es como funcionaría esta parte de los cosenos directores, que les digo es propiamente para lo que viene siendo R3. Bien, ¿qué otra cosa aparte de ello? Pues bueno, que ahora vamos a trabajar un tercer vector unitario de los canónicos, que bueno, pues ahora nuestro vector base o vectores base, pues ahora se van a llamar I, J y K, donde I pues tiene coordenadas 1, 0, 0, que es la parte en X. J pues ahora tiene coordenadas 0, 1, 0, que es la parte en Y. Y K tiene coordenadas 0, 0, 1, que es la parte en Z. Y pues bueno, a partir de la combinación de todos estos, palabrita nueva que vamos a utilizar más adelante, es como generamos lo que viene siendo nuestro espacio tridimensional y todo lo demás, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosita podemos calcular? Pues bueno, con el ángulo entre dos vectores se calcula de la misma manera. Te va a dar el ángulo más pequeño entre U y B. Entonces, si U y B son vectores, entonces lo que viene siendo es que el coseno de phi pues se calcula como U.B de la misma manera
entre módulo de U por módulo de B. Esto se sigue conservando, no se cambia ni se vuelve algo nuevo. ¿Qué otra cosa se sigue conservando? Pues la idea de vector paralelo. Cuando phi pues vale 0 o 180 grados, o lo que viene siendo 0 o pi. Y pues es perpendicular, eso igual se sigue conservando. Si phi pues es pi medios o 90 grados. De igual manera, si el producto punto me da 0, se sigue conservando el hecho de que sean perpendiculares. Aquí la idea se sigue conservando de que si U es igual a alfa veces B, es decir, si es un múltiplo con alfa diferente de 0, entonces también sigue siendo un vector paralelo. Recuerden que son de la misma magnitud, perdón, son de diferente magnitud, pero van en sentidos contrarios. ¿Ok? Bueno, proyección se calcula igual, se calcula de la misma forma proyección. Proi U de B, U sobre B. Recuerden que es U punto B entre módulo de B por B. Y si desean el vector ortogonal a la proyección, que llamábamos W, pues se calcula como U menos la proyección de U sobre B, o sea, menos esta cosa que me da aquí. Y entonces, ¿por qué? Porque recuerden esta parte. Voy a hacerlo en R2. Imagínenselo en R3, ¿no? Pónganle en tercer lugar allá. Ahora, recuerden que si aquí estaba B y por aquí yo tenía AU, entonces la prolongación hacia donde yo puedo construir un vector ortogonal a B en su extensión, pues esto de aquí era mi proyección de U sobre B, mientras que esto era W y aquí está abajo, ¿okay? Porque es el que forma los 90 grados. Entonces se conserva también para lo que viene siendo nada más una cosita, perdón, aquí es al cuadrado porque se tiene que eliminar la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces se sigue conservando esta parte. Y bien, señores, en realidad es todo lo que yo tendría que decir con respecto a R3. No hay más nada, todo se sigue conservando, a excepción de lo que viene siendo el producto cruz. ¿Ok? Vamos a explicarlo de una vez para cerrar con broche de oro. Este video es un poquito más extenso, señores, pero bueno, les estoy explicando toda esta parte pues para que ustedes vayan adelantando. Muy bien, producto cruz, también visto como U cruz B, y corresponde a que me devuelve un vector. Me regresa un vector. Digamos que me va a dar, vamos a ponerle W también. No lo confundan con esta de aquí. Que cuando yo hago U cruz B, me devuelve a W. Y resulta que W es perpendicular a U y a B al mismo tiempo. Y uno diría, canijo, sí, esa es la propiedad que tiene. Y tiene una más. Por ejemplo, ¿qué significa? Que si yo tengo mi espacio y en mi espacio yo tengo este vector y este vector U y aquí está B, y yo calculo U cruz B, entonces me va a dar un vector W tal que W es perpendicular a B y a la vez es perpendicular a W. Este es U cruz B. Y algunos se preguntarán, maestro, ¿me puede ir en sentido contrario? Sí. Sí puede ir en sentido contrario. Y entonces se llamaría, como que dirían, maestro, es obvio que si lo pongo al revés
vaya en sentido contrario, así como la resta, sí. El hecho de voltearlo, el hecho de conmutarlo, no me genera el mismo vector, sino me genera el vector en dirección opuesta. Así como u menos b y b menos u son vectores paralelos, pero van en sentido contrario, lo mismo ocurre aquí, van en sentido contrario. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo determino este producto cruz? Bueno, para empezar, voy a ponerlo aquí, u cruz b. Tiene que ver un poco con matrices. Nosotros no hemos visto matrices. Entonces, digamos que por un momento háganme caso de lo que les voy a explicar. Incluso los libros ya se los da como definición, pero yo les voy a mostrar el proceso para poder determinarlo. Y al final se dan cuenta que es la misma definición que te da el libro. Normalmente ponemos esto y JK, nuestros tres componentes. Vamos a llamarle A1, B1, C1. A2, B2 y C2. Ahora, esto me va a retornar un vector. Eso significa que me va a regresar tres términos. Me va a regresar I, me va a regresar J y me va a regresar K. Y me los va a regresar con estos signos. Positivo, negativo, positivo. Y cuando me refiero a ello es el signo que voy a anteponer de la operación que voy a hacer aquí. Ahora, como necesito I, entonces lo que necesitamos hacer es tapar aquí. Y entonces me quedan estos cuatro términos. B1 por C2. Perdón, sí, por C2. Menos B2 por C1. Cuando paso a J, tapo la primera fila y me quedan estos cuatro, los extremos. Y vuelvo a hacer cruzado. A1, C2 menos A2, C1. Cuando paso con K, tapo aquí y tapo acá. Y entonces trabajo con los extremos. A1, B2 más A2, perdón, menos A2, B1. Y esto me genera un vector. Hay que tener muchísimo cuidado con estos signos porque son signos de fórmula. No lo confundan con los signos de B y C. Al igual que este signo. Porque esto puede ser negativo. Cuando lo multiplicas por menos, ya te va a dar más. Entonces, si omitimos ese menos, estamos obteniendo, de hecho, un vector completamente diferente a W hacia una dirección y W hacia la otra dirección. ¿Ok? Es un vector que ni siquiera es perpendicular a estos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, señores, con los pues, valores numéricos que nosotros obtengamos y pues con lo que vendría siendo algunas ¿cómo se llama? Por ahí como que errores que podríamos cometer al momento de estar trabajando con valores numéricos. Si gustan, pues podemos ver un ejemplo rapidito de esta parte de lo que viene siendo el producto cruz nada más. Todos los demás ejemplos de lo anterior pues son completamente aplicables de la misma forma. Por ejemplo, si U es 3, 1, 2 y B es menos 1, 0, 3, entonces tú dices, bueno, no me aprendo la fórmula, pero esto sí. Entonces sería decir IJK, poner 3, 1, 2 debajo y debajo el vector B, menos 1, 0, 3. Y entonces empiezo. Primero sería 1 por 3 menos 2 por 0 y menos, ahora voy para la J, 3 por 3 menos 1 por 2, es lo que les estoy diciendo, hay que tener mucho cuidado aquí. J más, tapo K, 3 por 0 menos 1 por menos 1, K. Ahora resuelvo aquí. 1 por 3, 3, menos 2 y menos 9 más 2, J más 0, aquí es 0, aquí es 0, 0 más 1, K. 3 menos 0, 3 y menos 11J más 1K o simplemente K. Y este entonces es mi vector W o lo que viene siendo U cruz B. Si ustedes lo hacen al revés,
entonces les va a quedar en sentido contrario. ¿Okay? A lo mejor sí, les va a quedar con lo que vienen siendo los signos contrarios. Entonces, señores, pues ahí lo tienen. Hasta aquí dejo este video. Nos vemos próximamente en futuros videitos. Recuerden, señores, que Casio aquí nos patrocina. Muchísimas gracias por las calculadoras. Universe Toys y Steph Art Cancún. Nos estamos viendo, señores. Chao, muchísimo éxito y cuídense. Hasta la próxima.